encanta. Que bueno, muchas gracias, Jorge, por frenar agendas y venir hasta aquí, hasta el estudio de Daniel, al que le damos las gracias por acogernos. Gracias, Daniel. El plan es conversar sobre cositas interesantes a estas Muy pequeñas bien, personas que nos interesan estas esquinas del mundo como pensamiento estratégico, claro. perspectiva, futuro. Pero es una suerte tenerte. Todo el Ah, mundo, 3 personas diferentes nos han dicho que eres un tipazo, bueno. a lo cual desde lejos y desde el otro lado del charco te leemos mucho con los Mm, posts que haces en Medium, con ya, tus reflexiones en LinkedIn. Así que es gracias. una suerte. Gracias por hacernos pensar. Pero para arrancar, ¿cómo le explicas a tu familia qué te dedicas y a tu alrededor? Siempre es un reto eso, Siempre siempre es es un un reto. retazo, eso sí es un retazo. Sobre todo porque de repente explicar lo que hago depende de entender otras cosas que a lo mejor no hago y así, ¿no? Pero bueno, supongo que en cierta forma diría que, bueno, y así es como me describo en general, es como un diseñador estratégico y estratega de prospectiva o prospectivista. De repente cuando a lo mejor tengo que ser todavía mucho más sintético, digo, pues soy futurista o algo así, ¿no? Que siempre es una etiqueta incómoda para las personas que hacemos eso, ya sabes, porque todas las connotaciones que tiene, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso, si la pregunta es para ser respondida en 2 minutos y salir del paso, generalmente diré algo así. Y si eso abre pie a una conversación más grande, pues le diría que básicamente me dedico a ayudarle a las organizaciones a entender qué está pasando en el mundo y tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Y luego, fuera de micro, hablábamos de algo que me ha encantado, que por afición es skater. A skater, pero sí, me da como entre orgullo y un poco de vergüenza Me encanta, orgullo combinado. total, orgullo total. Porque realmente no es que lo haga en algún sentido, Bueno, digo, ni placer cerca de por profesional, placer. pero es un hobby, claro. Necesitamos hobbies, ¿no? No Sí, piensas y instrumentalizar menos los hobbies hoy en exacto, día exacto. y tener ese tiempo de evasión. Entiendo que las que nos dedicamos a radiografiar lo que pasa o entender los Claro, cambios para tomar decisiones necesitamos válvulas de escape, ¿cierto? totalmente, ¿no? Y esos momentos de donde no estás pensando en nada más que, no, y puede ser, digo, yo lo encontré en el skate, pero puede ser la gente que juega pádel o que corre, los runners, es muy típico de eso, es momento de dejar todo afuera y estar enfocado en algo, también con tu cuerpo, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque a las personas que nos dedicamos o que nos encanta entender el cambio, ¿no? Y ayudar a organizaciones, personas o proyectos o iniciativas, no podemos parar de leer y estudiar. ¿Es tu Totalmente. caso? Sí, totalmente, totalmente. Estoy todo el tiempo, de hecho, de repente en los últimos meses, tal vez años, pero meses sobre todo, he empezado a notar que hay como, tal vez como una tensión entre dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que mencionas sobre cómo nuestro trabajo involucra estar leyendo, estar atento a las noticias, estar conectado en las redes sociales. Y por otro lado, igual que muchas personas, sentimos la necesidad cada vez más de desconectar, de apagar, de salirnos de las redes en general o de salirnos de algunas redes, pero de repente eso se vuelve como un riesgo casi casi o es en detrimento de tu práctica profesional. Entonces, de repente, justo con algunos colegas, estudiantes, egresados en centro, por ejemplo, hablábamos de si es casi como un riesgo profesional el estar expuesto a todo, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? Donde muchas veces estar atento a lo que pasa involucra estar atento a injusticias, a crisis, etcétera, ¿no? Bueno, me encanta la idea de riesgo profesional, ¿no? Igual que quien se dedica a profesiones de arreglar una azotea, ¿no? Y Claro, tiene que ir con un chaleco, o los pilotos que tienen días libres, ¿no? A veces por el estrés que pasan. Cierto exacto. es que los que nos dedicamos a estar tan al tanto necesitaríamos también como esos días off, ¿no? Me Exacto, gusta esta idea. exacto. ¿Cómo llevas esta dualidad de tener que saberlo todo, pero luego esta necesidad de desconectar? ¿La llevas bien? Porque Bueno, muchos la colegas de navego. profesión hoy en día estamos como, buah, ¿cómo hacemos? Yo creo que a lo mejor, bueno, justo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que en relación a los hobbies y eso es como de repente buscar momentos de desconexión. No soy una persona que sea tan disciplinada con a veces cosas que yo mismo me propongo, de estar ciertas horas desconectado o algo así. Bueno, soy débil y caigo igual que cualquier persona. Pero yo creo que a lo mejor algo que me ayuda es que no solamente estoy consumiendo esta información, sino que ya sea a través de proyectos profesionales o de mi propia actividad de publicar cosas o desde luego también en el ámbito como académico o escolar, pues tengo la oportunidad de no guardarme lo que leo, lo que escucho, sino compartirlo
debatirlo y entonces se vuelve algo que podría ser muy negativo, que es el simplemente estar expuesto a la información, se puede volver algo positivo, que es estar haciendo sentido de las cosas colectivamente, ¿no? Me encanta, ¿no? Es como transformar el cambio de una manera con muchos puntos de vista y luego como entenderlo. Hablando de esta disciplina, no disciplina, colaborar y compartir, tu perfil es muy poliédrico y orbita como con casi el mismo centro, pero en Sí, diferentes aerolíneas, ¿no? En sí, diferentes, estás en docencia, sí, estás en proyectos de investigación con clientes. Cuéntanos un poco cómo es tu ecosistema, ¿no? Y qué claro, hay en el centro, que es la claro, piedra angular central. claro. Bueno, sí, siempre he sido un poco como generalista, ¿no? Y sé que cada vez más personas hoy en día, a lo mejor hasta tomamos esa etiqueta con algo de orgullo, mientras que antes era como algo, como, 100% de ¿no? acuerdo. Como no necesariamente muy valorado, pero de alguna manera siempre he sido eso. Empezaré por la última parte porque me gustó. ¿Cuál es el centro? Desafortunadamente lo voy a decir tal vez de una manera muy abstracta, pero siento que lo que es el centro es el tipo de cosas que capturamos bajo la idea de lo preferible, ¿sí? Me gusta enfocar mi trabajo de investigación, de creación en la medida en la que lo hago, etcétera, en torno a hacer las cosas preferibles, básicamente, ¿no? Y tomando digamos, como ese adjetivo, ese concepto como un pretexto, realmente varias de las actividades que hago a nivel como de disciplina y de las organizaciones o tipos de proyectos específicos en las cuales lo practico giran en torno a eso. Entonces, particularmente, en términos de disciplina, estoy entre el diseño y la prospectiva, como ya decía, y ambos, me gusta mucho que ambas disciplinas se definen en torno a lo preferible, ¿no? Y el, a nivel como de organizaciones, bueno, trabajo como a medio tiempo en el ámbito académico, como director de la maestría en diseño en Centro, que para quienes no conozcan, quienes vean o escuchen esto fuera de México, pues es una universidad, una escuela de educación superior enfocada en la creatividad con un fuerte componente de diseño, ¿no? Y ahí también tengo la fortuna de participar en otros programas, como la especialidad en diseño del mañana, la especialidad en diseño para la innovación social. Desde luego, pues como pueden ver, gira todo eso en torno al diseño, Y a un nivel alrededor de lo preferible. alrededor de lo preferible, desde luego. Y además de hacer eso, la otra parte de mi tiempo lo invierto en hacer ese tipo de trabajo también, específicamente como en los últimos años como investigador afiliado en una organización que se llama Institute for the Future, que están basados en California, pero desde luego el equipo, pues estamos como distribuidos alrededor del mundo. Y también con un despacho que se llama Diagonal, con una como huella, digamos, más en México y América Latina, y nos definimos como un estudio de investigación, diseño y futuros, ¿no? Y toda esta mezcla lo que hace es como practicar constantemente lo preferible. Cuando hablamos de lo preferible, aquellas que nos escuchen, ¿no? Al final los futuros son muchos y son en plural, y hay uno, aquel que sería el preferible. Claro. El preferible, el futuro preferible es para mí, es colectivo, es individual, se tiene que contextualizar. Creo que sí, se tiene que contextualizar, se tiene que debatir y desde luego pues eso cambia de proyecto a proyecto, ¿no? En muchos casos el trabajo que hacemos a veces es para compañías, es decir, para negocios, en cuyo caso pues será en cierta forma nuestra responsabilidad a ayudarles a explorar esas distintas posibilidades y tal vez darles la información o construir junto con esas organizaciones la información adecuada para que en esas mismas organizaciones en conjunto con las personas con las que se relacionan, que pueden ser internamente con otras compañías, otras organizaciones, desde luego la sociedad, sus clientes, sus consumidores, sus beneficiarios, etcétera, establezcan conversaciones acerca de qué es lo preferible, ¿no? En algunos casos, también, ¿por qué no decirlo? Aprovechamos ese tipo de proyectos para imprimir una visión particular sobre lo que es preferible, ¿no? Entonces, si bien nunca llegaría con un cliente a decirle, esto es lo que tienes que hacer, sí me siento con el derecho, tal vez, de indicarle
como riesgos, amenazas, etcétera, para que a lo mejor esté más consciente o más pendiente o más atento a ciertas posibilidades y que por lo tanto a lo mejor eso sirva como una especie de, a lo mejor por decir una forma, persuasión acerca de lo que es preferible, ¿no? En este sentido, cuando se trabaja esta idea de lo preferible, entiendo que es conversacional, esto no es un documento que yo te mando y tú te lees, entiendo que hay que Sí. frenar, hay que conversar, es herramientas, es intuición, es práctica, es no alguien que nos escuche y diga, ok, me parece sexy, pero ¿cómo me aventuro a Claro. intentar trabajar o esbozar rutas para ir hacia lo preferible? Claro. Bueno, en realidad es una combinación de distintos tipos de actividades, diría yo, ¿no? Bueno, de entrada son siempre proyectos muy colectivos, ¿no? En el sentido de que pues trabajamos, por ejemplo, con Institute for the Future o con Diagonal, tenemos un equipo, además que generalmente suelen ser también procesos participativos de cara a nuestros clientes, las organizaciones, los negocios, y también incluso con consumidores o con la sociedad en general, etcétera, ¿no? Entonces es siempre muy colectivo, eso trae consigo como distintas especialidades, distintos talentos, etcétera, y además el tipo de actividades también van como si fuera fluctuando o cambiando a lo largo de cómo avanza un proyecto, ¿no? Pero te diría en general que tiene siempre un componente importante de investigación, ¿no? De recabar esa información, esto que decíamos hace un momento, de estar pendiente a las noticias, a los cambios, etcétera. A veces eso involucra así producir documentos, ¿no? Informes con tendencias, con hallazgos, con cosas así que es necesario que las organizaciones y los actores involucrados en un proyecto asimilen, pero también siempre involucra procesos participativos, talleres, sesiones de trabajo en la que hay pues procesos colectivos de hacer sentido, que también conducen muy, digamos, como directamente a imaginar cosas. La imaginación conduce a hacer artefactos que pueden ser prototipos, que pueden ser ficciones, que pueden ser distintas formas en las cuales podemos ir capturando, materializando esa imaginación. Y dependiendo del proyecto, pues puede ser que a lo mejor hagamos diseño de productos físicos, digitales, ¿no? Como los que la gente o todos los usuarios usamos o consumimos, o puede ser que nos quedemos más a un nivel como especulativo, con ideas sobre el futuro, etcétera, o incluso también, pues, algunos documentos, ¿no? A lo mejor al final un poco más, pues un poco más serios de planificación, con planes, con ideas, Algo etcétera. más accionable. Me encanta porque escuchándote, ¿no? Hay como primero se tiene que ser colectivo. Creo que esto pasa mucho cuando nos dedicamos a entender qué pasa, que no es mi punto de vista o el tuyo, deberíamos ser una suma, ¿no? Coral de puntos de vista. Luego la investigación y luego me gustaba este punto de imaginar, ¿no? Y diseñar. Empezabas diciendo algo tal vez muy obvio, ¿no? En que te mueves entre el diseño y la prospectiva, que tal vez para muchas es algo que lo vemos normal, pero también hay quien frunce el ceño, ¿no? Porque Claro, diseño muchas veces se ve como, vale, ok, diseño prospectiva, pero ahora la vez conectabas y decías la necesidad de artefactos, ¿no? Un claro. artefacto, ese objeto que construimos simplemente igual para imaginar algo y se queda ahí, Ujú, o igual acaba siendo un producto, ¿no? Final. claro. Pero claro, diseño y prospectiva, ¿qué onda? Pues están muy entrelazados, Está ¿no? entrelazado. Sí, obviamente para muchas personas todavía diseño es como sinónimo de algún artefacto físico o incluso de algún aspecto de ese artefacto físico, ¿no? Sus cualidades estéticas y cosas así, lo cual es importante, ¿no? Y siempre Pero es es una importante parte. reconocerlo, pero es una parte, ¿no? Entonces, más bien si tomamos de eso y de repente un día encuentras un artefacto que te parece bello, te parece útil, pues conviene preguntarte quién lo pensó y por qué encontró esa funcionalidad o por qué decidió por esas cualidades estéticas, ¿no? Y para quién está diseñado y en qué contexto funciona, etcétera. Y lo que ha sucedido en el campo del diseño es que de alguna forma todas esas decisiones que están como que de alguna forma preceden o que se ven como exteriores al artefacto mismo y sus cualidades, que a lo mejor en otro momento no se consideraban como parte del diseño, cada vez más se consideran explícitamente y se han profesionalizado, se han formalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente hacer investigación para entender a las personas y diseñar cosas para ellas es parte del diseño, ¿no? Entonces, diseñar es todo eso. La otra cosa en la cual se ha modificado nuestro entendimiento del diseño es que diseñar involucra esos artefactos físicos, pero también los sistemas en los cuales pertenece, ¿no? Entonces, siempre hay una cita que me gusta mucho y
y es de un diseñador arquitecto, Eliel Saarinen, pero que ha sido citada por otros diseñadores a quienes Y ha admiro, perdido el como origen. Dan Hill, etcétera, que dice, siempre diseña una cosa considerando su contexto inmediatamente superior. Una silla en una recámara, la recámara en una casa, la casa en un vecindario, el vecindario en la ciudad. Entonces, esa misma lógica de como sistemas anidados también existe como un correlato en distintas disciplinas del diseño. Entonces, el diseño de servicios, el diseño de experiencias, el diseño de negocios, el diseño sistémico, todos esos son ámbitos que exploramos y que yo exploro específicamente, ¿no? Y finalmente, y con eso cierro, porque ya sabes que además yo No, me me dejo ir. encanta bueno, sí, continúa. Y cuando llegamos al punto en donde estamos pensando que diseñar es entender las necesidades, entender una situación y también inventar soluciones que pueden ser muy pequeñas y muy físicas o muy grandes y muy abstractas. Entonces, en ese momento el diseño empieza a convertirse en algo mucho más abstracto que se mezcla mucho con otras cosas que podemos llamar planificación, podemos llamar estrategia, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñas cosas de gran escala que toman tiempo de diseñarse y de desplegarse después en la realidad, pues entonces el horizonte temporal también empieza a jugar un rol importante. Y ahí es en donde tal vez me metería este tema de la prospectiva, que a grandes rasgos significa explorar qué está cambiando para poder proyectar posibilidades al futuro. Bueno, ¿y cuántos hilos se abren? Y al final, escuchándote, todo nos lleva a preferible, ¿no? Es decir, diseñar pensando estos correlatos en el espacio más grande o tener en cuenta el horizonte, al final hay muchas maneras de entenderlo y lo bonito de tu práctica o de manera de compartirlo es que te lo llevas constantemente a ese centro que decíamos que es lo preferible, porque me lo podría llevar a muchos otros futuros y te llevas esta idea de pensar, de diseñar y de entender los tiempos en los que nos movemos con qué sería mejor con ese para quién que hemos de tener claro. No, incluso te diría que de hecho, hay mucho trabajo muy interesante, por ejemplo, en futuros, en prospectiva, que a lo mejor no está necesariamente tan atado con lo preferible, ¿no? Donde hay un trabajo muy interesante, especulativo, sobre simplemente posibilidades sin una valoración, ¿no? O incluso especular sobre cosas que no queremos que sucedan, ¿no? Con lo terrible, con los miedos, etcétera. Y es un trabajo súper valioso. Yo me he dado cuenta cada vez más que prefiero trabajar en torno a lo preferible, aun si no involucra el futuro, aun si no involucra tal o cual disciplina, ¿no? Por ejemplo, cada vez, bueno, esto es algo que también es otra beta que siempre he tenido, cada vez me preocupo más por temas, por ejemplo, políticos, de cosas relacionadas con el tema del poder, etcétera, ¿no? Entonces, casi, y por eso justamente me vino a la mente lo de preferible, porque es el centro en el sentido de que es casi como el pivote, ¿no? Estoy dispuesto a sacrificar y hacer otras cosas. La disciplina o la herramienta sí va de preferible. Pero me encanta, al final somos agentes de cambio, ¿no? Y si no ponemos lo preferible en el centro, nos dejamos llevar por unas corrientes, ¿no? Y qué pueda pasar. Y aquí aparece como algo que también se relaciona mucho con cuando te leemos o te entendemos, que es la idea de pensamiento sistémico, ¿no? Que entiendo que es como el mashup de todo esto, todo lo que acabamos de hablar, en como cierta forma. pensar, investigar, pensar, y al final, pensamiento sistémico, ¿dónde te lo llevas o cómo lo entiendes? Bueno, pues el pensamiento sistémico en realidad yo diría que es igual que incluso tal vez el diseño y la prospectiva, a fin de cuentas son capacidades como muy universales que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo que sucede es que conforme ha pasado el tiempo y acompañando otros desarrollos filosóficos, intelectuales y científicos, esa capacidad se empieza a volver como explícita y se empieza a desarrollar más a fondo. A grandes rasgos, el pensamiento sistémico es la capacidad de ver el mundo como si fueran partes y todos, entender el mundo en cierta forma como una estructura que ya mencionaba hace un momento, como las muñequitas rusas, ¿no? Donde hay sistemas que están compuestos por partes, que a su vez son sistemas, o todos, que están compuestos por partes. Y cuando lo empiezas a ver así, empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué el mundo funciona o no funciona? Desde esta perspectiva, ¿no? Y mucho de lo que involucra eso es no solamente reconocer como a nivel conceptual filosófico que todo lo que existe es un conjunto de cosas interconectadas, sino que muchos de los problemas que encontramos surgen de la estructura, es decir,
de la forma en la que las cosas están conectadas. Y que si somos capaces de analizar, de estudiar, en algunos casos de modelar o mapear esas estructuras, es decir, la forma en la que las cosas se interconectan, la forma en la que las personas interactúan en una organización, por poner un ejemplo, entonces podemos detectar ciertas dinámicas que provocan situaciones indeseables y tratar de inventar formas de cambiar esa estructura, esas interconexiones, una vez más, con el objetivo de cambiarlas hacia una versión preferible, ¿no? Entonces son formas distintas de abordar. Este abordaje, ¿no? ¿No? La idea de pensamiento sistémico, y decías interconectar, interrelacionarnos, dinámicas, estructura. ¿Cómo se trabaja? Me imagino como muy esquema, Sí, como muy hilo, de que le sale en otro hilo muy poliédrico. total, Se tiene que dibujar para totalmente, entender, tiene que tener 3D, tiene que justo. ser, ¿no? Veníamos muy de pensar muy lineal en Ujú, timeline y sí, entiendo que aquí es el opposite y esto ese es es, más es. un prisma Ándale. con muchos volúmenes, ¿no? Totalmente. De hecho, lo que dices hasta me inspiras a pensar en otras formas más tridimensionales de modelar sistemas, porque en el fondo lo que se hace es eso, ¿no? Hay, igual que hace un momento que describíamos pues el trabajo en diseño, en perspectiva y que aprovecha muchas modalidades del pensamiento humano, la investigación, la creación, etcétera. Cuando hacemos trabajo en pensamiento sistémico también es lo mismo, pero lo que sí tiene como un rasgo particular es esto que dices de si se trata de encontrar estas, como le decías, como conexiones, como estos hilos, pues justo mucho del trabajo que se hace es de hacer mapeos o lo que es lo mismo, modelos sistémicos, ¿no? Y entonces esto involucra representar visualmente, es digamos como una variante del diseño de la información, de la visualización de datos. Hay algunas técnicas específicas, formalismos, digamos como si fueran, para poner de una manera muy sencilla, como géneros de visualización muy propios de ciertas escuelas del pensamiento sistémico, pero que todos comparten la idea de vamos a hacer como una especie de representación visual de la estructura de esos sistemas, ¿no? Y entiendo que esta representación lo que nos sirve es casi como un artefacto para quien estamos investigando poder entender qué pasa. Exacto. ¿Desde dónde viene esta idea tuya de trabajar el pensamiento sistémico? Porque alguien que no se entienda puede decir, me interesa, pero qué complejo Ujú. y para qué me sirve, ¿no? Porque a veces sonamos como muy fantasiosos de, mira, pues entender lo preferible, Sí, pero ¿de dónde viene el ponerle esta complejidad a entender la interconexión, ¿no? De estos sí. ecosistemas? ¿De dónde viene? ¿Y esto se puede como hacer real o es solo gimnasia de cabeza y es ejercicio por ejercicio o es al final también práctico? Es también práctico, definitivamente. Y diría así como, creo que hay como tres formas de responder, ¿no? De dónde viene, como personalmente, de dónde viene como la disciplina y también de dónde viene en términos del mundo, ¿no? Em, a lo mejor voy a empezar un poco por las últimas dos para no Sí. hacerlo tan personal, pero una de las cosas que igual al inicio de nuestra conversación hablábamos de cómo estamos atentos a todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Se ha vuelto como un lugar común decir que estamos en un momento de crisis tal vez históricamente particular, ¿no? Por ejemplo, se usa la palabra policrisis, ¿no? Para describir el momento en el que estamos. Cuando estamos en momentos así, empezamos a reconocer que los problemas a los que nos enfrentamos no son sencillos, sino que son complejos, ¿no? Y cuando empiezas a pensar en eso, esto qué complejo, qué compleja esta crisis, empiezas a reconocer la necesidad de encontrar nuevas formas de pensamiento, nuevas técnicas para hacer sentido de la complejidad que te rodea, ¿no? Entonces, creo que una parte, algo que ha sucedido y que a lo mejor es como abrir aquí, Un como dicen, melón. un melón, ¿no? Sobre qué tanto efectivamente es un momento histórico particular y qué tanto no. Pero bueno, hay como un consenso más o menos amplio acerca de que estamos en un momento particularmente complejo, particularmente crítico en el sentido de crisis o particularmente caótico, ¿no? En ese momento se vuelve muy importante pensar desde la complejidad, pensar en los sistemas, como echar mano de una caja de herramientas que sea más útil para enfrentar esa complejidad. El diseño digamos, como si fuera, ha respondido a ese llamado, ¿no? Y como hace rato decía que el diseño ha ido
pues expandiéndose de los objetos o de lo gráfico a cada vez más cosas, pues tal vez una de esas últimas iteraciones o expansiones ha sido hacia decir, como diseñadores podemos tomar este herramental de pensamiento sistémico, combinarlo con nuestras propias herramientas del diseño, que son más micro, más cercanas a la gente, más de la creatividad, más de hacer cosas, también más de visualizar, y generar esta especie como de disciplina nueva, híbrida, que eche mano de ambos lados para ayudarle a las personas, a las comunidades, a la sociedad a hacer frente a la complejidad de las crisis, ¿no? Eso estaba sucediendo. Y muy brevemente, como a nivel personal, a mí me empezó a interesar el tema del pensamiento sistémico. Porque se te quedaba corto lo demás, intuyo. Bueno, desde antes incluso, porque cuando estudié un doctorado, hice una tesis de doctorado, y casualmente en mi tesis de doctorado una parte importante era algunos capítulos que tenían que ver con el pensamiento sistémico aplicado al caso que estaba explorando en esa tesis, ¿no? Y entonces hace más o menos unos 9 años, me parece, en Centro me invitan, oye, hay una clase que se llama Pensamiento Sistémico en la maestría en diseño. ¿No quieres darle? Yo sí, obviamente. Y a partir de ahí aproveché esa asignatura, esa clase, para voltear a ver a lo que estaba pasando en el diseño y como subirme y surfear un poco esa ola, básicamente. Me salen miles de cosas, pero las junto en dos. Decías, ¿no? En este momento particularmente complejo, caótico, ¿no? Claro, lo más fácil es ponerse a llorar o decir hasta luego, como a quien, porque claro, entiendo que para llegar a lo que decíamos antes, ¿no? A algún cliente o alguien personal que quiera adentrarse en esto, ya tenemos que pensar, ok, ahí está lo preferible, hay opciones de hacer algo, pero ¿qué onda cuando ves a esa falta? O sea, como que no se da el primer paso para entrar en esta exploración, porque lo fácil es o quedarte parado, ¿no? Esto que se llama, esta metáfora, no sé, como el elefante estático, gigante que se queda tieso, o ponerse a llorar o decir, da igual, me hago payés y me voy a la naturaleza. Claro, ahí se necesita como un primer paso de querer aproximarse a entender la complejidad, ¿no? Nos pasa mucho que hay gente que dice, ya es que he estado tan complejo que hasta luego. ¿Qué onda en este primer momento de, ok, si este momento es así, tal vez el pensamiento sistémico nos puede ayudar y entrelazamos el diseño y la perspectiva, pero claro, aquí ya hay como un paso 2 hecho. ¿Cómo hacemos para alguien el nivel anterior? Está muy interesante. No sé si caché completamente la pregunta, pero o sea, por un lado entiendo perfectamente ese sentirse abrumado por la complejidad y decir, no. Y decir, claro, a quien se siente abrumado o está ahí como estático, ¿qué onda? Sí. Yo diría que a lo mejor, y a lo mejor retomando un poco esta historia muy, digamos, como particular e incluso occidental, ¿no? De que mi exploración del pensamiento sistémico ha venido a raíz de la labor esta como escolar o académica. Yo creo que, desde luego, en la sociedad, en las organizaciones, hay gente que a lo mejor tiene un chip, ¿no? Que la hace ser un poco más abierta a esa complejidad, a ese caos, y que a lo mejor en ese momento de crisis dice... Me vengo arriba. Me vengo arriba, y a lo mejor hasta es un momento estrella, ¿no? A lo mejor es el momento en el que destacan y brillan, etcétera, ¿no? Pero creo que no podemos depender o confiar en que siempre va a haber alguien así, ¿no? O que esas personas que tengan una actitud de valentía ante la crisis vayan a tener efectivamente las herramientas conceptuales para poder abordarla verdaderamente. Puede ser que nada más se avienten. Tengan el valentonazo, ¿no? Y ahí voy. Y ahí voy, ¿no? En cambio, creo que podemos decir que, o sea, por ejemplo, ¿por qué poner una asignatura, una clase de pensamiento sistémico en una maestría en diseño? Una respuesta que me vendría a la mente es que para que cuando las personas que formamos estén en una situación así, independientemente de su actitud personal, se sientan capacitadas de afrontar eso, ¿no? Tengan las herramientas, crisis, ¿no? De afrontar la complejidad, etc. Entonces, incluso eso a nivel muy de perfil profesional, las hace ser tal vez más valiosas, ¿no? Porque tienen estas habilidades, tienen estos proyectos que hacemos en la escuela, etcétera, que demuestran que tienen capacidades para hacer sentido de la complejidad, y eso, en el contexto en el que estamos, es cada vez más valioso para las organizaciones. Bueno, es como el mejor de los skills,
pero de nuevo la organización lo tendrá que entender, Lo ¿no? tendrá que Imagino entender. mucha organización, pero no a bien ni a mal, ¿eh? No es una cuestión moral, pero que en mucha empresa, Sí, organización o iniciativa al final el día a día come totalmente. y ni se dan cuenta que estamos en un, o sea, sabiendo que estamos en un entorno complejo, no piensan que necesitan a alguien que entienda la complejidad. Es Claro. ahí donde no sé si hay como caballos de Troya que ayuden en pequeñas cosas a darse cuenta, porque claro, al final el pensamiento sistémico de este lado, ¿no? Que ahora tratábamos de entenderlo, pero al final son horas, es un trabajo, Claro. es un sueldo, que al Sí. final el resultado es importantísimo, pero difícil de ver, ¿no? Sí. Entiendo. Entonces, claro, ¿cómo hay ese pequeño caballo de Troya? O, porque no sé si te pasará, pero veo gente como que le cuesta entender, y busca este perfil o Sí. empieza a dedicarle unas horitas a esto, o alguien mismo, en su Sí. pequeño proyecto de, empieza a pensar de manera sistémica y Sí. estructural y las interrelaciones. ¿Hay algún caballo de Troya para empezar? Está buenísima esa pregunta porque me voy a regresar un paso y voy a hacer Perfecto. como una trampa y la voy a responder en relación a otra disciplina que también está en esta conversación, que es la perspectiva a los futuros, ¿no? En los últimos años, en los que yo personalmente y en Centro y en estas organizaciones que mencioné hemos trabajado en eso, definitivamente nos hemos enfrentado a eso, que hay muchas organizaciones que nosotros desde afuera podemos ver que requieren o que se beneficiarían muchísimo de esa visión prospectiva y que de todas maneras no la reconocen, no reconocen ese valor. Y ahí podemos aplicar varios de esos caballos de Troya, ¿no? Porque lo que sabemos es que a esas organizaciones les interesa, por ejemplo, la innovación o les interesa hacer cosas, ¿no? Disruptivas, etcétera. Y la prospectiva misma tiene varias herramientas que les permite, ¿no? Lograr esas cosas. Y entonces es literalmente un caballo de Troya, porque es como meter la prospectiva dentro del caballo de la innovación, que todo el mundo estaba al menos o sigue comprando. Y entonces ya abrimos ahí el caballo y salimos con el tema de futuros, ¿no? Creo que no ha pasado todavía lo mismo con respecto al pensamiento sistémico, ¿no? No me ha tocado todavía que haya compañías, organizaciones que digan, no, es que, o que yo encuentre otra cosa para meter la complejidad del pensamiento sistémico en ese caballo de Troya. Pero creo que también responde a que en muchos casos las organizaciones con las que, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho trabajar en temas de futuros que involucran algunas organizaciones sociales o algunos gobiernos, pero sobre todo han sido compañías, negocios privados. A diferencia de eso, bueno, esas compañías creo que no se sienten responsables de la complejidad que les rodea, ¿no? Entonces no sienten que tienen tal vez poder o Agencia. responsabilidad, agencia, para abordar esa complejidad. Entonces, más bien es simplemente responder, navegar, etcétera. Lo que yo estoy descubriendo, bueno, que no yo, sino que, o sea, yo estoy descubriendo que hay varias más personas que en el ámbito del pensamiento sistémico, más bien esas organizaciones, no las llamaría ni siquiera clientes, sino que son interlocutores, que son probables aliados, son más bien organizaciones o del sector social o del sector público. Y, por ejemplo, y aquí a lo mejor inyecto como otro pequeño anuncio, otro de los proyectos, y hace un momento que me mencionabas o que me preguntabas sobre específicamente mi ecosistema, otra cosa que en los últimos meses he estado haciendo es, junto con un colega, Manuel Llano, que inició un proyecto que se llama Territorios Futuros, y que me invitó como a liderar toda esta parte de pensamiento sistémico, nos hemos abierto y él ha hecho una labor fabulosa de acercarse a un mundo que estoy aprendiendo ahora, pero que es alucinante, que es el mundo de la inversión o el financiamiento sistémico. Es una locura porque es básicamente organizaciones, personas que se dedican a, por un lado, entender que hay problemas complejos sociales y que requieren recursos. Y que si tú usas esos recursos de manera aislada, los desperdicias. Que en cambio, esos problemas sociales o de sostenibilidad, etcétera, requieren soluciones también sistémicas, es decir, requieren varias intervenciones coordinadas y que reciban un financiamiento siempre con esta óptica sistémica. Y es todo otro mundo, hay conferencias globales, hay muchas organizaciones líderes, etcétera, y creo que
ese tal vez va a ser el caballo de Troya, no a nivel organizaciones, sino a nivel social. Bueno, me encanta porque este proyecto es Territorios Futuros y este team con Manuel hace como eureka en muchas de las cosas que tú estabas tocando, ¿no? Claro, Al final, pero de claro. una manera que parece que hasta se puedan activar y que de repente hay como Exacto. gente alrededor dando vuelta a esto. Volviendo para cerrar en el tema de la complejidad, creo que todos los temas que estamos tocando, igual que tenían el preferible, tienen ahora mismo por contexto Sí. este momento complejo donde necesito, ¿no? Como pensar cómo se empieza a desenredar un enredo. Alguien que nos escuche y que diga, ok, entiendo el pensamiento sistémico, me gusta esta manera de dibujarlo, entiendo lo que venís comentando, entiendo en el momento que estamos, que hay que dar un paso adelante, pero cómo se empieza a entender o a trabajar la complejidad, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una herramienta que, así como sucede a veces en el diseño y en la prospectiva, diría, no sé si necesariamente herramientas o modelos, esquemas, que son muy útiles, particularmente para las personas que inician, y no sé si tal vez por eso a veces también muy odiados, ¿no? Sombra y luz. Sombra y luz, ¿no? O sea, por ejemplo, para hablar de futuros, pues, por ejemplo, es muy útil cuando empiezas en futuros pensar o ver el cono de futuros, ¿no? Que es así. Y mucha gente de prospectiva lo odia. Yo no soy de esos, ¿eh? Yo siento que tiene su utilidad. Pero bueno, lo odia, le ponen otro cono de pasados, otro Sí. cono de arriba, otro De abajo. repente se acompleja, se ¿no? acompleja, Cosas que se acompleja. necesitarían asencillarse se acomplejan. Pero bueno, como uno de esos como modelos que tal vez son incorrectos, pero son útiles, es el modelo del iceberg. Que incluso es interesante porque hasta es casi un meme, es casi como una cosa cultural. De Me repente ves encanta. así como, ¿no? Lo usan de otra manera, pero por ejemplo, hace tiempo, yo ya no estoy tanto con esa termómetro de la cultura así juvenil en línea, pero a veces mis estudiantes me decían, oye, pero ¿ya viste estos memes del iceberg? Y son como en TikTok y esas cosas se usa más como con una lógica medio conspiranoica, ¿no? De hay un evento así y abajo hay algo oscuro sucediendo, ¿no? Illuminatis. Ajá, exacto. Es una lógica parecida, pero no exactamente igual. El modelo del iceberg básicamente significa partir de un síntoma, y eso es muy fácil de entender, ¿no? Una vez más, en la vida cotidiana, como personas, como organizaciones, nos enfrentamos a problemas muy presentes, ¿no? Como esos que tratamos a veces bueno, que entendemos como síntomas, ¿no? Y la lógica del iceberg nos permite decir, ok, esto que me está pasando, que me está afectando muy puntualmente, seguramente es parte de un patrón de comportamiento más largo, tendencias, ¿no? Es parte de una tendencia y podemos, y esa tendencia, digo, obviamente la podemos expresar, entender de muchas formas, pero pues hablando de estas visualizaciones y todo, nos encanta representarlas como en una línea a lo largo del tiempo, ¿no? Como algo que sube, a lo que baja, a lo que fluctúa. Y esas tendencias representadas así son un pretexto perfecto para decir qué es lo que está provocando que esto sube o baje. Y entonces eso te detona después un análisis para encontrar cuáles son los factores que están empujando que esto suba, ¿no? Hay distintas formas de averiguar sobre eso. Puede haber lecturas, puede haber entrevistas, ¿no? Eso ya son distintas cosas, pero ese tercer nivel, por así decirlo, es la estructura, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Es donde dices, esta cosita le pega a esta cosita, que le pega a esta cosita, que le pega de regreso a esta cosita, y no, y ahí estoy mapeando la estructura, ¿no? Y luego hay variantes, pero por ahí puedes bajar y decir cuáles son los modelos mentales, las creencias, las actitudes que tiene la gente que hace que se comporten de esta forma, que muevan estas pelotitas así, que provoquen esta tendencia, que provoca este síntoma, ¿no? Entonces, ese modelo del iceberg, que es como muy imperfecto, de todas maneras yo lo defendería públicamente como una herramienta que es muy útil para introducir a las personas a esta forma de pensar. Bueno, me encanta que masterclass de empezar a usar tanto sea conos o iceberg para ponerle. Y simplemente para acabar, hablábamos, ¿no? Hablabas de ahora de algo que toca otro algo, ¿no? Y que al final veámoslo como una constelación, un billar o un mundo donde, ¿no? Esto pum, 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 pero al final, corrígeme si me confundo o guíame en diseño, perspectiva, pensamiento sistémico, ¿las personas están en el centro? Sí, ¿no? Yo diría que las personas están... Están. Es una gran pregunta porque yo defendería que sí. Y aquí a lo mejor hasta Nos salen haters. Hasta me van a salir haters porque
hay varios problemas que vienen con el poner a las personas al centro, ¿no? Desde luego, uno muy notorio es que a lo mejor Todo lo dejamos a los ecosocial. no humanos, exacto, Exacto. ¿no? Todos los no humanos, todas las cosas. Pero creo que tal vez defendería de todas maneras defendería que poner las personas al centro no quiere decir tomar todas las decisiones en beneficio de las 100% personas. de acuerdo. ¿No? Sino que simplemente las personas somos esos actores que tienen hoy en día la agencia, y desde luego no todas por igual, sino que hablar de personas incluso requeriría un doble clic. Un iceberg. Requeriría para decir qué personas, ¿no? Etcétera. Pero sí creo que es importante o defendería la idea de que las personas están al centro como responsables de las decisiones que afectan a humanos, no humanos, al planeta, etcétera. Y que tenemos que desarrollar la capacidad de tomar esas decisiones, no siempre en detrimento de los no humanos, ¿no? Entonces creo que iría por ahí un poco. Bueno, me encanta, hay que tenerlas, hay que pensar que también hay que fruncir el ceño y no siempre son, y todo lo ecosocial. Y ahora sí, última pregunta, ¿eres optimista? No. Nos decía Carla también en otra conversación como la de hoy, que ella era pesimista solucionista. Okay. No sé si entrarías en el pesimismo si eres no optimista. Te diría que tiendo a no ser muy optimista, o sea, como mi tendencia natural, más bien no natural, porque no siempre he sido así, sino me encuentro en un momento pesimista. Pero tengo la capacidad, y creo que todos tenemos la capacidad, de tomar eso, asumirlo, y sobre eso trascenderlo, ¿no? Es decir, en el fondo estoy en un momento pesimista, pero sé que es una visión parcial que tiene que ver con mi visión particular del mundo, con mi emocionalidad en este momento particular, con muchas otras cosas. Y sobre eso puedo trabajar para trascender el pesimismo sin caer a lo mejor en un optimismo así como también pasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también creo que es productivo ser pesimista, al menos como una plataforma sobre la cual se construyen otras cosas. Y aquí cerramos conectando con todo lo preferible, ¿no? Al final, Exacto. aquí se conectaría. Pues enhorabuena por Territorios de Futuros, un proyecto brutal, también todo el estudio, lo que hacéis, investigación desde Diagonal, y también la maestría de centro, al cual dejaremos los links para quien quiera curiosear y ver. Pregunta tonta, ¿la maestría es física o también es online? Es online, pero tenemos, digamos que dura 1 año y medio, son 4 cuatrimestres, y cada uno de los cuatrimestres tenemos como una sesión de un día presencial. En realidad son como 2 días porque aprovechamos, hay muchas cosas aquí en la Ciudad de México, festivales de diseño, cosas así. Entonces lo complementamos con algunas sesiones presenciales, pero en su mayoría es un programa en línea. Pues muchas gracias a todos aquellos que nos dijeron que eras un tipazo, quedó corto. Gracias. Qué gusto, gracias. podríamos estar un montón de rato. Gracias por estas explicaciones así tan entre comitas y que nos han puesto luz en el momento que estamos viviendo. Así que un gusto, te seguiremos gracias a ti, y muchas Francesca. gracias. Gracias.